En esta lección vas a aprender acerca del ámbito. ¿En qué consiste el ámbito o el scope? ¿Qué es el ámbito local? ¿Cuándo se utiliza el ámbito a nivel de objeto? ¿Y cuándo se utiliza el ámbito a nivel de clase? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a conocer el concepto de ámbito o scope. Bueno, ¿qué es el ámbito? El ámbito es la región dentro de la clase que un atributo en particular es reconocido y se puede utilizar. Es decir, que no todo lo que nosotros declaremos adentro de la clase va a poder ser reconocido en todos los lugares de la clase. Vamos a tener tres niveles de ámbito. Lo que conocemos como ámbito local, ámbito a nivel de objeto y ámbito a nivel de clase. Vamos a ver cada uno de ellos. El ámbito local es cuando nosotros vamos a declarar un atributo o en este caso vamos a declarar una variable adentro de un método. Cuando nosotros declaramos una variable dentro de un método, esa variable solamente va a ser conocida adentro de ese método. Es decir, ese atributo solamente se puede utilizar adentro de ese método. Si otro método intenta utilizar esa variable o ese atributo, no lo va a poder reconocer y pues no es posible porque el ámbito es un ámbito local, es un ámbito que solamente está trabajando a nivel del método en el cual fue declarado. Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener, bueno, variables declaradas en diferentes métodos y que otros métodos no puedan llevar a cabo corrupción de información con ellas. En dado caso de que nosotros necesitemos mandar el valor o recibir un valor de otro método, bueno, lo hacemos por los medios tradicionales, que es invocando el otro método y pasando la información por parámetro o recibiendo la información vía el return de otro método. Es una forma por medio de la cual nosotros podemos proteger también la información que se encuentra adentro de la clase. El ámbito a nivel de objeto es diferente. Cuando nosotros declaramos un atributo a nivel de objeto, lo que sucede es que ese atributo va a ser conocido en todos los métodos que hayan sido declarados adentro de la clase. Este tipo de atributos, los atributos que se declaran a nivel de objeto, bueno, se van a declarar desde luego adentro de la clase y se declaran por afuera de los métodos. Mi recomendación es que ustedes siempre declaren este tipo de atributos antes de llevar a cabo la declaración de los métodos, de tal manera que el programador inmediatamente pueda reconocer cuáles son los atributos que van a trabajar a este nivel y no se confunda, bueno, encontrando atributos desordenados adentro del código de la clase. Entonces, una vez que hemos declarado este atributo, cualquier método que nosotros tengamos adentro de la clase puede hacer uso de él, es decir, puede leerlo y también puede escribir la información. Y los atributos que trabajan con el ámbito a nivel de objeto no necesitan ser pasados como parámetros ni hacer uso del return para que otros métodos adentro de la clase los puedan trabajar. Ahora, cuando hacemos uso de este tipo de ámbito, tenemos que tener cuidado con algo, ya que algunas veces vamos a tener un atributo con ámbito a nivel de objeto y una variable local al método con el mismo nombre. Si esto sucede, podemos tener ambigüedad en nuestro programa, ya que no vamos a saber si nos estamos refiriendo al atributo o nos estamos refiriendo a la variable local. Cuando tengamos esta situación, entonces nosotros tenemos que hacer uso de this. This nos va a servir para distinguirlo. Supongamos que yo estoy declarando un atributo con un ámbito a nivel de objeto que se llama a. Y en alguno de mis métodos yo tengo por casualidad una variable que se llama de la misma forma, que se llama también a. Entonces, si en ese método yo estoy poniendo a es igual a 5 por b, bueno, ¿a qué a me estoy refiriendo? ¿A qué a le voy a asignar el valor? Si me interesa asignarle el valor a la a que es el atributo, es decir, es quien tiene el ámbito a nivel de objeto, hago uso de this y entonces pongo this.a y de esa manera ya estoy reconociendo que esa a es aquella que tiene el ámbito a nivel de objeto. Si yo utilizara simplemente la a directamente, a igual a tal cosa, entonces me estoy refiriendo a la a que está siendo declarada
adentro del método. This nos va a servir para distinguir entre una y otra y lo vamos a utilizar para indicar los atributos que se están colocando con ámbito a nivel de objeto. En esto mi recomendación personal es que ustedes, por favor, no creen atributos y variables locales a los métodos con el mismo nombre. Tampoco, por favor, creen variables que tengan el mismo nombre que un parámetro o atributos que tengan el mismo nombre que un parámetro que recibe un método. Entonces, para no complicarnos, mi recomendación es que utilicen nombres diferentes en sus parámetros, en sus variables locales de los métodos y en los atributos que estén declarando con ámbito a nivel de objeto. En dado caso de que no lo hicieran, bueno, siempre pueden hacer uso de this para distinguir entre uno y otro. El último nivel de ámbito que tenemos es el ámbito a nivel de clase. Cuando nosotros vamos a declarar un atributo con ámbito a nivel de clase, lo que va a suceder es que ese atributo va a ser compartido entre todos los objetos que pertenecen a la clase. Es decir, que si un objeto cambia el valor de ese atributo, ese cambio de valor se ve reflejado en todos los objetos que pertenecen a esa clase. Es compartido entre todos. Es un tipo de ámbito especial con el cual tenemos que tener cuidado, usarlo solamente cuando sea realmente necesario y recordar siempre eso, que todos los objetos están compartiendo ese atributo. Y debemos de tener cuidado con nuestro código para no generar pues corrupción de información o algún problema. Cuando nosotros vamos a declarar un atributo con ámbito de clase, tenemos que hacer uso del modificador static. Entonces, en el momento de declaración de ese atributo, utilizamos el static y con eso ya lo podemos utilizar a nivel de clase. Estos atributos, desde luego, se van a declarar adentro de la clase, pero se declaran por afuera de los métodos. Es decir, la declaración es similar a los que tienen ámbito a nivel de objeto. Nada más que estamos haciendo uso del modificador static.